Sí, así es. También en estas entrevistas nos acompañó nuestra amiga luchartera ya oficial, Sara Goe. Entonces también le dio un toque muy... Mexicano, yo soy francesa, tengo un pasaporte francés, entonces está cómodo para viajar, no me siento como... A veces con vergüenza, porque como veo que tratan los compañeros migrantes, los de Francia, me da pena, porque yo aquí estoy muy bien tratada, pero cuando veo lo que pasa en Francia de migración, sí me da pena. Y muchos de los ponentes hablan precisamente que tenemos miedo al otro y por eso se establece un vínculo fatal contra el otro, de dominio, porque nos da miedo. Entonces aquí es donde se forman las fronteras. Y acaba de salir hace 2 años y es excelente. Es México-norteamericano. Sí, es allá, bien documentada la función del... ¿Es de algún director famoso o es independiente? Es independiente, pero deben verla, si van en la internet van a encontrar trozos de ella. Y esa se debe estudiar donde quiera en México. ¿Podría repetir el título en inglés y en español, por favor? Braceros, the Bracero Program, A Harvest of Loneliness. Yo creo que ahí se agarraron el modelo. Y digo, porque lo que pasó, porque en realidad hay un historiador México-americano que se llama Albert Camarillo y habla que ha habido 4 olas de migraciones mexicanas a Estados Unidos, de 1910 a 1930, del programa Bracero, y luego lado a lado con el programa de Braceros es la migración de los mojados, porque sin el programa Bracero no había empezado la migración mojado, porque eran los que no podían calificar, los que tocaban número o los rechazaban en la línea, entonces ellos se brincaban. ¿Y a usted del concepto cholo, qué se le significa o tiene algún cholo de...? Cuando yo crecí en Los Ángeles era un joven pandillero o algo así, pero era la nueva generación de los que habían sido pachucos, entonces entra el cholo. Es la evolución del pachuco a cholo. Sí, a cholo, y ahora le dicen homies. Siempre es cultura de la juventud en esa etapa. O sea, como que van 3 conceptos, sí, pachuco, cholo, homie. Sí, eso es lo que ocurre. Sí, porque los cholos se supone que querían conquistar Estados Unidos en un modo pacífico, sí, sí. Que son limpios, sí. Que los pantalones bombachos son porque viene de las cárceles, sí, que les quedaban grandes. Sí, ese fue el estilo que se estableció ahí, sí. Sí, porque bueno, en Estados Unidos siempre existe la imagen del rebelde sin causa, entonces, y a veces la cultura chicana vive eso de su manera con elementos mexicanos, pero eso existe, que es un rebelde siempre sin causa. Ahorita en la inseguridad que estamos viviendo en México, antes la inseguridad se les debía a los cholos y todo eso, sí. Ahorita ya va más allá, va el narcotráfico y todo eso. Bueno, creo que los cholos fue cuando empezaron a criminalizar la migración, y lo que hacían es que tomaban a algunos chicos allá que habían tenido problemas con la ley y los deportaban, y entonces llegaron aquí de manera masiva, y es lo que pasó. Al no aceptar al otro, estamos formando una frontera que nos divide. De que ahorita la frontera para nosotros era Estados Unidos, pero ahorita ya estamos estableciendo una hermandad con Francia, con un pueblo específico, ¿cómo se llama? Douarnenez de Bretaña. Y es en Francia, entonces, pero esa hermandad se ha ido por la cibernética. ¿Qué opina usted sobre las fronteras cibernéticas, que ya son fronteras modernas? Sí. Bueno, eso lo hace posible la internet. Simón, y que la gente se puede comunicar sin importar las fronteras, y no se pueden visitar uno al otro, o pueden adaptar elementos culturales de los diferentes lugares. Y para mí eso es valioso, es importante. Usted al hablar de, por ejemplo, cholos, ahorita hablamos, ¿los califica como algo despectivo o algo interesante de analizar? Bueno, cuando yo estaba creciendo y era niño y mi madre me decía no te juntes con estos, pero cuando yo fui a la universidad, participé en el movimiento chicano, algunos de los activistas habían sido cholos, y para mí está bien. En cuestión de arte, ¿podría recomendar a alguien de pintura, música, arte chicano?
Bueno, está, ¿cómo se llama? Bueno, está el grupo que son los Fours. Bueno, hay una antología de arte chicano que fue dictada por Gary Keller y se llama Arte Chicano y cubre como desde los 60 hasta el año 2000. El editor es Gary Keller, su apellido es K-E-L-L-E-R, porque él es su padre era alemán y su mamá era mexicana. Y él nació en National City, aquí enseguida de Tijuana. Estamos hablando desde Alemania, Estados Unidos y México. Bueno, o sea, es una mezcla muy fructuosa, ¿no? Sí, no, es sí. muy buena. No, porque el mestizaje chicano es diferente al mestizaje mexicano. Aquí se habla de mestizaje que español y indígena, pero allá no, allá es español e indígena y luego se casan con angloamericanos, se casan con afroamericanos, se casan con indígenas. Una mezcla interminable. Oh, sí. Y ahora, cuando viene la migración de los centroamericanos y los otros latinoamericanos del Caribe, ahora también los chicanos se casan con cubanos, con salvadoreños, con guatemaltecos y entonces el mestizaje es muy amplio. Y ese es el mestizaje de chicanos. Ya por terminar, en cuestión de política, ¿le gustaría hablar o no tanto? Bueno, un poquito. De los candidatos a la presidencia, que ahora que tenemos a México, ¿tiene alguna opinión sobre los tres que pues son los más fuertes? Porque igual habrá más, pero ahorita hay tres. Sí. Bueno, la candidata del PRI representa la candidata del PAN representa una continuidad de las políticas, y esas políticas han dañado mucho a México en cuanto a turismo y toda la guerra declarada sin ninguna preparación ha dañado mucho a México. El partido del PRI, que es Nieto, hay cuestiones personales sobre él, no solamente con sus esposas, con su esposa o su ex esposa y también con su desarrollo intelectual. Pero él representa el PRI y posiblemente regresan a las mismas políticas. Para mí, desde el 2000, estuve entonces en Cuernavaca, cuando ocurrió la elección salió Fox, y vi a la gente ponerse en fila para votar y todo demás. Entonces yo esperaba que la alternancia iba a ser muy valiosa. Eso esperábamos todos. Con todos los diferentes partidos, sí. Pero como le quitaron la alternancia a López Obrador, eso fue dañino para mí. Y eso creo que fue lo que llevó a que Calderón se aliara con el ejército y no lo desatara en una supuesta guerra contra el narcotráfico. ¿Usted qué opina sobre los votos nulos? Cuando van a votar y anulan todos los votos, o cuando no van a votar. Bueno, eso no debe ocurrir, eso es corrupción y se debe luchar contra eso, porque aún en Estados Unidos la corrupción del voto siempre ocurre y siempre hay que luchar contra ella en una democracia. Muchas gracias, es todo. También vamos a ver otros puntos de vista de algunos de los que integraron estas mesas. No pudimos hablar con todos ni con los organizadores porque en ese momento ya algunos ya no estaban, pero vamos a ver algunas imágenes también. Puede decir su nombre y su procedencia y el tema que abordó en su conferencia. Bueno, me llamo Mehdi Mesmoudi, vengo de Marruecos, de Tánger exactamente, y lo que se hizo aquí es un taller de cultura islámica en Al-Ándalus. ¿Cuáles son los temas principales que abordan en su conferencia a partir precisamente de la conformación, como hablaba precisamente en la conferencia de ayer, de las fronteras que se mezclan, del pueblo árabe con el español y precisamente anterior a ello? Bueno, sí, es conveniente hablar de que en Al-Ándalus no existía esto que conocemos como frontera, ¿no? Y me refiero al ámbito del conocimiento. Es decir, dos casos muy concretos, que es el de Córdoba, del lado árabe, y Toledo, del lado cristiano. Y estos dos enclaves fundamentales sirvieron casi de puente de comunicación, no solamente en Al-Ándalus, sino también entre el Al-Ándalus y el exterior.
Entonces, por eso es que dije en la segunda sesión, ayer mismo, que el Al-Ándalus no solamente es una etapa histórica, es un lugar de encuentro, o sea, es una universidad. ¿Qué tanto conocimiento tiene entre el conflicto o la relación de fronteras entre México y Estados Unidos? ¿Mi opinión sobre eso? Sí. Bueno, no sé tanto del tema, pero sí recalcar, ¿no?, que la parte cultural está aquí. Porque, bueno, sí. Está, por ejemplo, en esta ciudad, con eso me es suficiente, ¿no? Y sinceramente, aunque me regalaran un boleto para ir a Estados Unidos, créanme, no lo aceptaría, de verdad. Y lo digo con mucha convicción. ¿Qué influencia ve usted sobre la construcción de los edificios en Zacatecas con los europeos? En este caso de España o los moriscos. Ajá. Por ejemplo, desde que entré por primera vez a Zacatecas, cuando el transporte nos llevaba del aeropuerto al hotel donde estamos hospedados, ver Zacatecas me acordé inmediatamente de Salamanca. Y es una ciudad de infinitos edificios, de infinitas murallas. Y es una historia que para nosotros los árabes no es ajena. Por ejemplo, cuando estuve dando el taller, no solamente lo estaba dando de una manera teórico-práctica, de una manera desde el punto de vista del conocimiento, lo estaba dando desde una perspectiva vivencial. Principalmente soy producto de eso. Ahora que estoy hablando español, se supone que tengo que hablar árabe, ¿no? Pero el español que estoy hablando, que es el de España, pero al mismo tiempo de Hispanoamérica en cuanto al ceseo, ahí está. Entonces Zacatecas y en general México es el resultado del sincretismo auténtico que hubo en Al-Ándalus. O sea, que fue la continuación y aún se sigue escribiendo esta historia. ¿Es la primera vez que viene a México o a Zacatecas específicamente? ¿O ya había venido? Es la primera vez que estoy en el interior del país. Hace casi 2 años que estoy en Baja California Sur. Entonces necesitaba sentir más cerca este México. Sí, obviamente estamos de acuerdo, ¿no?, que el México de las dos Californias, no es el mismo México que hay aquí. Por eso es que digo, aquí está México. ¿Y cómo lo ha sentido desde los 2 años que tiene a antes de conocerlo? Porque se escuchan muchas cosas de México y otra cosa es sentirlo en carne propia, ¿no? ¿O no? Desde el primer día que estuve aquí en México sentí la hospitalidad de la gente y eso también me recuerda a los árabes. Entonces, estar en México es de verdad estar en casa. ¿Los árabes son hospitalidarios? Obviamente, es imposible, ¿no? Es imposible hablar de los árabes sin concebir esto de lo que es la hospitalidad. Antes de la llegada del Islam, concebí un desierto, pero al mismo tiempo estaban encendidas lo que son las fogatas, y esas fogatas eran las casas que servían de refugio para los peregrinos. Entonces esos peregrinos llegaban a esos lugares y al amanecer tenían que abandonar el lugar sin dejar rastro.